oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Alejandro Arroyo. La verdad que es un invitado muy especial, de verdad. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muy buenas, chicos. El placer es mío. Ya hemos hablado un poquito fuera de ondas sobre el proyecto, un poquito brevemente. Y para mí es un placer que tengáis iniciativas así y un placer compartir un ratito con vosotros. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Ángel Salguero. Hola, muy buenas. Y Javi González. ¿Qué tal, Javi? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Alejandro, para empezar, siempre hacemos la misma pregunta ahora en cuarentena. ¿Qué tal has llevado la cuarentena? Si te has visto partidos repetidos, ¿qué tal has visto el inicio de la Bundesliga? Bueno, más que inicio, reinicio. ¿Qué tal has vivido estos momentos? Bueno, pues con bastantes ganas ya de volver a ciertas cosas que nos suenan un poquito más familiares y más normales. Como todo el mundo, pues hemos tenido, sobre todo el primer mes, ha sido un poquito más difícil adaptarse, y luego para la logística de cara al trabajo, pues hay que adaptarse, eso cuesta un poquito, pero ya con la sensación de que, bueno, ahora mismo acaba de confirmarse oficialmente que vuelve la Premier el 17 de junio. España también está a puntito de cerrar un poco la fecha de inicio. Y bueno, la Bundesliga, que ya sabemos que es un campeonato bastante particular, pues sea como sea y el tipo de juego que se realiza, con muchas ganas de haber vuelto y de ver fútbol en directo y de seguir un poquito a esos jugadores, como yo siempre digo, que en la Bundesliga tienen un pequeño trampolín, ¿no? Es un poco el campo de pruebas de otras ligas de cara a ver cómo se crece el talento y de cómo otros equipos un poquito más superiores pueden servirse de ellos. Así que con muchas ganas de que volviesen y ya disfrutando un poquito del día a día. Estuvimos grabando hace poquito con Guardiolato, bueno, de hecho fue ayer. ¿Qué tal? Le preguntamos también sobre el Bayern Borussia. ¿Qué tal lo viste tú? Que de hecho estamos grabando hoy precisamente por ese partido. ¿Qué tal lo viste y qué tal pues, ¿qué tal lo has vivido desde el punto de vista neutral? Que eso es otra cosa que también te preguntaremos luego. Bueno, yo creo que era un partido en el que se notó bastante que había cosas que perder. Yo creo que los dos equipos estuvieron un poquito, pues por la inactividad y por en general la falta de ritmo competitivo, pero sobre todo también esa serie de cosas que yo creo que se perciben cuando te estás jugando mucho. Yo creo que el Bayern ahí tenía un poquito que ganar, tuviese o no la pelota, porque el Dortmund al final está jugando, aunque suene raro decirlo ahora, está jugando en casa y tiene la urgencia de ganar porque quedan muy poquitas fechas ya, y yo creo que eso se notó bastante en el juego, y al final el Bayern tiene mucha experiencia, llevaba 7 títulos consecutivos, está a punto de conseguir el 8º, yo creo que eso se vio, y con un gol que yo creo que va a dejar una huella muy importante, yo creo uno de los grandes goles del año, y de un jugador que se está comentando ahora mucho como Joshua Kimmich. Así que por ese lado, bastante contento por cómo fueron las cosas a nivel individual en el caso de Kimmich, pero bueno, el partido fue un poquito frenado, un poquito pastoso, pero bueno, al final siempre se rescatan cosas y comentarlo en Twitter con la gente es importante. Y bueno, primero de todo, para la gente que no te conozca, ¿quién es Alejandro Arroyo y a qué se dedica profesionalmente? Bueno, yo soy un periodista deportivo que viene trabajando en medios desde hace casi ya 10 años, tanto en fútbol como en tenis. Y bueno, pues es verdad que ahora hemos terminado una etapa pues muy bonita y muy duradera en Ecos del Balón. Y ahora pues estamos trabajando en otras cosas, seguimos en tenis, cubriendo la actualidad de tenis en Punto de Break. Y pues intentando buscar esa oportunidad, porque las cosas evidentemente ya, si de por sí están un poquito complicadas en el sector, en el gremio, pues ahora con la crisis actual va a ser complicado. Pero bueno, viendo mucho fútbol, formándonos también en otro tipo de cursos y aprovechando un poquito este tiempo que tenemos para seguir, como digo, formándonos y trabajar un poquito en nuestra marca y en nuestro trabajo. Si os parece, vamos a remontarnos un poquito a los comienzos de Alejandro Arroyo. ¿Cómo llega la afición al fútbol? ¿Es algo como, bueno, ahora que suele pasar que los niños desde muy pequeños
ya están aficionados al fútbol. ¿Fue tu caso o fue más adelante cuando empezó la afición por este deporte? No, yo desde muy pequeño, por cercanía familiar, tradición familiar, tanto de padre como de hermano, y yo lo practicaba mucho en el colegio, los fines de semana pues en una casa de campo de mi abuelo, también teníamos una pequeña parcela y bueno, el interés por el fútbol, aunque luego el giro da un poquito hacia lo periodístico y lo analítico, ya se sucede un poquito mucho más tarde, pero sí, desde el principio, yo creo que el fútbol se asocia mucho a la infancia. Yo creo que ahí hay un componente, hay excepciones como en todo, pero hay un componente muy relacionado con la infancia, con los amigos que tienes en el colegio, con el equipo del que es tu familia, la posibilidad de ir a un estadio, vivirlo, empezarlo a notarlo, y yo creo que eso marca mucho para alguien que empieza a tener ese contacto con el fútbol. Yo creo que en otras parcelas o en otras disciplinas sí que puede estar relacionado a que una persona pues tenga más experiencias, crezca, tenga una inquietud diferente, pero el fútbol yo lo asocio mucho a la infancia y desde ahí me vino, sí. ¿Y soñabas desde pequeño con ser periodista, Alejandro? Esto es en mi caso particular es un poquito diferente porque yo no tengo formación periodística, yo tengo formación de magisterio, y yo en paralelo sí que es verdad que tenía un poco esa inquietud, como decía antes, de que ahí sí, de la escritura, del análisis, sí que viene un poquito más adelante. Alrededor de los 18 o 20 años yo empiezo a tener esa inquietud, y a los 23, 24 pues era la era de los blogs en internet, de que ahí pues todavía no estaban las redes sociales, pero sí los blogs, la posibilidad de crear tu propio blog, empezar a crear tu contenido, pues volcar un poquito lo que se te pasa por la cabeza, y luego pues poco a poco ya llegaron las redes sociales y sobre el 2010 pues surgió la oportunidad de empezar en Ecos del Balón, luego en 2013 empezar en Punto de Break, y yo creo que ahí en esos años ya tenía un poquito más claro que me quería dedicar a ello y que tenía que invertir todo mi tiempo. Bueno, preguntarte también, ya que lo has comentado, ¿qué opinas tú de las personas que no estudian periodismo pero que se dedican a ello? Hemos tenido varias opiniones aquí en las entrevistas. ¿Lo consideras intrusismo laboral? ¿Crees que no? ¿Cómo ves la faceta también del futbolista en el tema a nivel de comentarista? ¿Cómo ves toda esta situación en el mundo del periodismo? Bueno, yo creo que es una cuestión que desde los inicios va a estar siempre muy presente, porque evidentemente en el periodismo se tiene que convivir con una realidad, y eso es el modelo de negocio de tu medio, ¿no? Y al final, cuando estás generando contenido para masas, para atraerlas precisamente, funciona mucho, en este caso, en el fútbol, un exjugador o la labor de comentarista, el perfil que puedas adoptar o atraer, que tenga ese conocimiento, que pueda tener esas vivencias. Yo personalmente siempre creo que para mí está justificado la posibilidad de que un perfil externo al periodismo entre dentro de los medios si está completamente capacitado, si tiene la posibilidad y la capacidad de dar un valor añadido al producto en el que está. Entonces, en el momento en el que eso no pasa, me parece muy justificado, por otro lado, que surja este debate, porque también existe esa sensación y esa serie de digamos, perfiles que se nota mucho que quizás no estén preparados para comentar un partido, incluso para presentar un programa, pero sí que creo que sabiendo que el profesional, el periodista, es el que tiene la capacidad, la experiencia, las herramientas para conducir, por ejemplo, un programa, creo que se puede complementar perfectamente con ese tipo de perfiles, como digo, siempre y cuando aporten un valor añadido. Si tienen esa vivencia como exjugador, pero además tienen una labor comunicativa, un talento comunicativo evidente, es un perfil que no se ha formado, pero que sí que está preparado para ello. Entonces, desde mi punto de vista, es complicado decir esto, pero yo creo que hay que intentar formarse y ser todo lo bueno que uno pueda ser para tener esa oportunidad. Como también estoy muy de acuerdo con la gente que dice que esas oportunidades se abren solo con el nombre, y eso
es en parte injusto, pero como decimos, el periodismo son modelos de negocio y eso va a estar a la orden del día. Y muchos periodistas nos afirman que a nivel económico la profesión como tal no está tan avanzada como se debería. ¿Tú qué piensas acerca de esto y cómo piensas que puede repercutir el tema del coronavirus a largo plazo? Bueno, eso es un tema que yo creo que ya venía un poquito antes del coronavirus, pero sabiendo que no es una profesión en la que te vayas a hacer rico ni mucho menos, además yo creo que tiene que ver mucho la pasión y la vocación, es una profesión de vocación, vas a tener en muchos momentos en los que las energías van a flaquear, pero de ahí te tiene que sacar la pasión y la vocación. Teniendo en cuenta eso, que es una carrera de fondo completamente, yo sí que creo que está habiendo un pequeño paso hacia el cambio de mentalidad a la hora de financiar, al menos los medios de comunicación, los modelos de negocio, que luego se repercuta o no en el trabajo del periodista, pues eso es otro debate y seguramente un poquito injusto porque no está bien repartido. Pero sí que creo que ese cambio de mentalidad está llegando, incluso antes del coronavirus ya los medios estaban intentando trasladar al usuario esa necesidad del muro de pago, de crear un producto diferente, pero sobre todo esa financiación directa porque la publicidad está pasando por un momento muy delicado, tanto estructuralmente como puntualmente por el coronavirus, y creo que desde ahí yo creo que hemos aterrizado ya en esa situación en la que había pasado la industria del entretenimiento con Netflix y otras plataformas, y yo creo que el periodismo estaba, yo creo, más tarde o más temprano condenado a financiarse de otra manera porque el modelo se estaba quedando muy delgadito, y yo creo que desde ahí el cambio de mentalidad yo creo que era fundamental y lo estamos viendo. ¿Cómo son los inicios de Alejandro Arroyo en la comunicación? Bueno, como comentaba antes, a través de los blogs que yo me fui creando, y sobre todo con la llegada de las redes sociales, yo creo que en mi caso puedo decir que mi experiencia es, yo creo, muy parecida a lo que yo considero que ya tiene que ser fundamental, y es que es la creación de una marca personal, porque al final, antes, cuando la prensa era fundamentalmente escrita, tú accedías como becario o ibas de medio en medio, ahora también se hace, pero las oportunidades eran de manera muy directa. Ahora las oportunidades pueden ser de manera bastante diversa y tienes que estar preparado para ello. En mi caso, yo escribía y creaba mis propios contenidos y logré crearme una cierta marca que pudiese encajar en algunos medios. Yo no tenía todavía claro que me iba a dedicar a ello, entonces a mí las oportunidades me llegaron, no las busqué yo tanto, y trabajé en un tipo de contenido y en una manera de entender la profesión que me abrió esas puertas. Luego, evidentemente, como te digo, es una carrera de fondo y esto está lleno de baches, pero esos fueron un poco mis inicios. Perdón, con los blogs, empezando con Ecos del Balón, con las redes sociales, sobre todo, que yo llegué a 2011 a Twitter, y desde ahí, pues, todos los días trabajando un poquito en mi propia marca y saber que cuando alguien pudiese pensar en mí, ya sabía qué posición podía tener y qué trabajo podía aportar. Y preguntarte, Alejandro, también sobre el tema de la especialización en el mundo del periodismo, porque vemos como tú, es cierto, que abarca sobre todo la Liga Española, la Primera División, pero también tocas otros aspectos, otras ligas, como por ejemplo las 5 grandes ligas, sobre todo, el fútbol internacional, alguna que otra vez también te hemos visto comentar Copa Libertadores. ¿Qué opinas tú de esta especialización? Hemos tenido aquí en las entrevistas a Soy Calcio, por ejemplo, y hemos tenido a Irati Prat, hemos tenido a Andrés Honrubia también, como te he comentado, Guardiolato. ¿Por qué elegiste comentar un fútbol un poco más global y no te especializaste? Bueno, yo creo que, claro, aquí depende del enfoque, ¿no? Porque efectivamente es muy importante especializarte en una parte en concreto. En este caso, cuando me refiero al enfoque, el especialista de una liga se enfoca precisamente en esta liga. En mi caso, por ejemplo, yo no me especializo en una liga, pero sí me especializo en el enfoque del contenido, es decir, en el análisis. No busco tanto otras cosas. Y sí que trate lo que trate, aunque sea de más o menos actualidad o dependiendo a la liga que me acerque, sobre todo yo cubro mucho Copa de Europa, Liga de Campeones y las grandes ligas, sobre todo centrado en un nivel un poquito más alto, ¿no? En ese caso,
cuando yo afronto esos contenidos o los cubro, sí lo hago desde un enfoque muy especializado. A lo mejor otra, por ejemplo, te voy a poner un compañero mío y amigo, Andrés Onrubia, se especializa en LICAN, pero lo trata todo. Puede hacer parte análisis, parte información, informa muchísimo, recurre a fuentes locales del propio país. Entonces, el enfoque cambia, ¿no? Digamos que pasa a lo mejor de vertical a horizontal, cambia un poco el enfoque. Y sí que es verdad que yo estoy de acuerdo en que es fundamental tener claro ese enfoque, sea cubriendo cosas, pero desde un punto de vista, de un punto de partida, mejor dicho, único, o especializándote en un producto, en ese nicho, como tú decías, de Soy Calcio, ellos crean un nicho, igual, o atacan un nicho, igual que Andrés se hace especialista en LICAN, incluso se va a segunda división, se va a talentos emergentes, ser lo más profundo que puedas en un nicho concreto. Entonces, yo creo que es para tu marca algo muy importante, es algo en lo que enfocarse y en lo que trabajar. ¿Qué te gusta más? ¿Hablar por la radio o escribir artículos? Hace un par de días tuve una entrevista con Albert Blaya, otro chico que está creciendo mucho como periodista, me hizo esta misma pregunta y es muy difícil quedarse con algo concreto porque son muy complementarias y como le dije a Albert, son prácticamente indispensables para mí en el periodismo, pero le hice una reflexión y es que al final el periodismo escrito va a estar siempre, toda la vida, pero ahora en este tiempo, en los últimos tiempos, se está generando una industria muy potente, sobre todo viniendo de Estados Unidos, que ya sabemos que cuando Estados Unidos aprieta el botón, pues todos vamos un poquito detrás, y es el tema del podcast. Y el tema de la voz, creo que expresa un poco tu nivel de comunicación, tu pasión por la comunicación, la manera en la que tú transmites a la gente. Yo creo que la voz es fundamental y a través de la voz yo creo que va a haber un pequeño espacio ahora que se va a ir haciendo cada vez más grande de productos, de podcasts, en los que yo creo que la relación con el usuario va a fidelizar mucho y esa marca que nos trabajemos, que vosotros si en el futuro trabajáis, creo que es muy importante el cuidar la transmisión a través de la voz y mandar un mensaje y cuidarlo, me parece tan o más importante que la redacción escrita, que como digo, va a estar siempre ahí. Y bueno, nos ha hablado un poco, por decirlo de alguna manera, de algunos consejos para radio, pero a nivel de escribir un artículo, por ejemplo, deportivo, ¿no? Que es lo que hablamos nosotros en nuestros programas. ¿Qué consejo nos darías a la hora de escribir algún artículo para prensa escrita? Bueno, yo no tengo formación académica de haber estado en la universidad, pero por mi experiencia, con la gente con la que he trabajado, con redactores jefe de las webs, con todo lo que he leído, para mí hay una cosa fundamental y es el primer párrafo. El primer párrafo de un texto tiene que ser lo más importante, porque es donde tú vas a quedarte con el lector. Si ese párrafo es muy potente, lo más probable es que desde ahí tengas ganado al lector. Entonces, hay que invertir toda la capacidad que tengamos a nivel de lenguaje, a nivel de escritura, incluso de musicalidad, de capacidad de atraer al lector. El primer párrafo es fundamental. Le tienes que pegarle un impacto que diga, bueno, ¿de qué me va? O sea, ¿por qué ha empezado así? ¿No? Y que el lector vea que desde ahí hay algo interesante que va a leer, ¿no? Porque si empieza en el primer párrafo titubeando, esforzándose en que le interese, lo más probable es que no solo no te lea el texto entero, sino que a lo mejor en el siguiente texto que publiques, a lo mejor se piensa el visitarlo y el leerlo. Así que yo creo que eso es un consejo fundamental. Y luego, evidentemente, como yo siempre suelo decir, hay que hacer periodismo todos los días. En mi experiencia, hay que escribir todos los días. Publiques en un lado o te lo quedes para ti, porque leyendo y escribiendo, tú vas a hacer tu propio lenguaje, tus propias expresiones, vas a dominar al dedillo, te va a costar mucho menos si el día de mañana trabajas en una redacción en la que te piden una crónica a los 10 minutos,
te va a salir mucho más automático porque tienes mucho más recursos, mucha más experiencia y todo eso me parece fundamental, hacer periodismo o redactar textos todos los días, hacer reportajes o crónicas o ya el contenido que queramos y sobre todo un primer párrafo muy potente para poner en situación al lector y para que se quede contigo. ¿Qué opinas tú de páginas como Babel que se aprovechan en cierto modo de la gente que está empezando? Bueno, esto es un tema ya de hace muchos años y sé que hay mucha gente que... Bueno, ya no solo con Babel, abrimos aquí ya ese punto de partida, pero es uno de los, para mí, los principales problemas que tiene la profesión de cara a que el periodista se pueda hacer valer y sobre todo tenga siempre esa constante duda de visibilidad a la hora de empezar y que el medio se aproveche porque tú no tienes todavía esa visibilidad, esa capacidad de que te puedan leer y se aprovechan de eso. Y evidentemente todos esos medios, seguramente los que han empezado o se han creado de cero de manera orgánica, han pasado por ahí. Pero si al poco tiempo no hay un modelo detrás para sostenerlo, me parece una tomadura de pelo, sinceramente. O sea, yo creo que sabemos muy bien qué tipo de medios lo hacen y de qué manera. Y evidentemente, si hay un rédito económico y eso solo se lo lleva una persona o dos o tres cuando ese trabajo lo están sacando adelante muchos chicos que están empezando y vienen con más ganas que nadie, eso creo que se cae por su propio peso y que además tira por la borda toda la imagen de ese medio. Con lo cual, me parece que, como digo, es algo que está ahí, que es evidente y que no se debería permitir, está claro. ¿Te has planteado alguna vez pasarte a ser comentarista o dedicarte a otra faceta del periodismo? Bueno, yo no lo... hace un tiempecito, porque evidentemente estamos con la pandemia, pero yo soy colaborador habitual de la cadena SER en el carrusel para comentar los partidos, las finales de Grand Slam de tenis, y es sin duda un formato que engancha, la verdad. El directo, estar 3 o 4 horas, ver por dentro el estudio de una radio y ver cómo se coordinan y cómo redactan y se dan paso, eso es una experiencia tremenda que, por ejemplo, sí que se suele dar en los primeros pasos de gente que estudia la carrera y empieza becarías y llega como becario. Normalmente se suele llegar ahí y eso curte un montón, la verdad. Es un paso muy interesante y, bueno, ¿qué te voy a decir? A mí me encantaría ser comentarista de pues, un partido de fútbol, tener esa oportunidad en algún medio, o la radio también, porque en el directo yo creo que se tiene esa sensación de estar en permanente contacto con un partido de fútbol, porque estamos en casa y, bueno, Twitter es una herramienta fantástica porque lo puedes compartir con todo el mundo, pero yo creo que comentar un partido en vivo y ser un poquito más emocional, porque al final en empresa escrita o haciendo un podcast al final es un poco más analítico, buscas otro tipo de enfoque, pero en el directo eso es otra cosa y sí, la verdad es que sería una oportunidad muy bonita y yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué tal tu etapa por Ecos del Balón? Encontramos en tu cuenta de Twitter que pones pasé por la mejor escuela, Ecos del Balón. Bueno, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, a mí es el proyecto que a mí me ha formado. Lo tengo que decir así, es a nivel de identidad, a nivel de entender la profesión y a nivel de, para mí, entender una época de transformación en el periodismo, de empezar a entender al usuario, de que el usuario tenía que ser activo, de entender que ya no era todo en frío, pues como era antes de tirar una crónica en un periódico y el usuario leía, ¿no? Pero el usuario ya comenta, está en redes sociales, se cruza contigo, tienes que cuidar al usuario, no solo el contenido, el comentario es muy importante. Y en Ecos se creó una comunidad, para mí, en ese sentido innovadora en esos años y sobre todo una manera de entender las cosas que, bueno, no es la mayoritaria, pero creo que hay que seguir defendiéndola y pasé allí años, de verdad, conocí a gente increíble como Miguel Quintana, como Abel Rojas, que ahora mismo son referentes, o como Fernando Ajenjo, que estuvo ahí desde el principio, y muchas otras personas que ya comenté cuando nos despedimos.
pero para mí, como digo, es la formación que yo no tuve como periodista, la tuve ahí y para mí siempre estaré agradecidísimo porque fue el inicio de lo que yo soy hoy como periodista. Teníais, yo me acuerdo con mucho cariño porque yo fui de esos seguidores que os apoyaban antes de que, yo siempre se lo digo a Miguel Quintana, porque claro, mucha gente ahora lo conoce por su etapa ya en su canal propio y su carrera individual, podríamos decir. Pero yo seguía ese tridente, ¿no?, que tanto recordamos de Abel, Quintana y tú. Y yo recuerdo con mucho cariño esa tarde, por ejemplo, previa de Champions, la sección de Caprica, la que entrevistabais a... Bueno, a mí me marcó mucho la entrevista con Eder Sarabia y con la entrevista con Javi Gracia. Me gustaron muchísimo y fueron como un antes y un después en lo que para mí significaba el periodismo deportivo. Te quería preguntar, ¿qué entrevista te gustó más? Porque también has entrevistado, por ejemplo, a Xabi Alonso o a Axel Torres. También es complicado elegir, pero ¿cuál te hizo más ilusión en el momento? ¿Qué recuerdas de ella? Bueno, evidentemente sería de casi, no sé qué decir, para decir, sería muy injusto no decir que evidentemente la entrevista a Xabi Alonso supone algo diferente en todos los aspectos, porque es una entrevista, yo creo que por todo, por el momento, además, esto no lo sabe mucha gente, pero la manera de acceder a él era un lector habitual de la web, y era un oyente de los podcasts continuo. Y bueno, pues nos comentaba por privado que le encantaba nuestro contenido y bueno, pues la posibilidad de acceder de manera directa a uno de los mejores jugadores del mundo es muy difícil para un medio así y eso evidentemente es una oportunidad absolutamente increíble y como experiencia estar en vivo con él, estuvimos todo el equipo, el trato fue absolutamente increíble y bueno, pues en lo personal, que considero uno de mis jugadores favoritos como mediocentro y como jugador, pues yo creo que tiene que estar en primer lugar. Pero la otra, por lo que tú has dicho de la ilusión, creo recordar, claro, igual te acuerdas tú mejor que yo, pero yo creo recordar que la de Javi Gracia fue la primera de Caprica, que empezó en 2017 el programa, y a nosotros nos hizo mucha ilusión porque el contenido, que recuerdo estaba basado en cómo defendía un entrenador de la Liga Española a Messi y cómo afrontaba el defender a Cristiano Ronaldo, dos jugadores muy diferentes, cómo lo trató Javi Gracia fue espectacular, porque era un entrenador que en ese momento estaba en primera línea, que tenía mucha experiencia. Él había hecho cosas, además, con el Málaga a la hora de defender a Messi muy interesantes, muy innovadoras y para mí fue muy ilusionante porque iniciábamos proyecto con Caprica y para mí yo creo que la de Javi Gracia se quedaría por detrás de la de Xabi Alonso, serían las dos que me quedaría yo de todas las entrevistas. ¿Y con qué momento te quedas tú con Ecos del Balón? Ya sea una entrevista o algún programa, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué momento? Bueno, esto fue hace mucho tiempo ya, pero para nosotros el más especial fue cuando emitimos por primera vez en directo un programa de radio y no teníamos ni idea de la cantidad de gente que iba a estar detrás, porque la gente pues, estaba en el día a día de la web comentando, creándose sus propios argumentos, analizando, pero cuando nosotros empezamos con Las Gaunas en el año 2011 y tiramos nuestro primer directo, porque eran falsos directos, grabamos a lo mejor por la tarde y se emitía por la noche, cuando creamos el primer directo había muchísima gente ahí. Y eso fue algo que siempre lo comentamos, aunque ha pasado mucho tiempo y luego hemos hecho muchas cosas, un momento especial porque ahí no éramos conscientes de que estábamos iniciando un proyecto muy importante y de que íbamos a ser todos periodistas. Era algo todavía, digamos, en fase beta. Y la gente nos siguió de una manera que de verdad no era normal para ser el año 2011, ser una web todavía en crecimiento y para mí ese siempre será el primer momento. Luego, si me tengo que quedar con alguno posterior, yo sobre todo, por ejemplo, no sé si vosotros, porque ya fue hace bastante tiempo, no sé si alguno pudo experimentarlo, nosotros creamos una serie de trending topics en Twitter con eliminatorias de Champions. Entonces, cuando había una gran eliminatoria, la final de la Copa de Europa entre el Madrid y el Atleti, creamos un hashtag
y lográbamos ser trending topic de manera completamente orgánica, solo con los comentarios de la gente y los debates, y la gente 2 y 3 horas antes del partido creaba ese trending topic y era otro momento súper especial porque la comunidad siempre respondía y eso se lleva para siempre, porque para mí el crear una comunidad y que la gente te siga y cree el contenido contigo, eso es increíble. Lo ha comentado antes Pablo, algunos de tus compañeros en Ecos del Balón, pero bueno, aunque tú también nos lo has dicho por encima, pero quizás indagar un poco más, ¿no? ¿Quién ha sido ese compañero que tanto te ha marcado, que te ha servido también en algunas ocasiones, aparte de como compañero, como una buena amistad, que al final el mundo del periodismo, y lo comentamos por experiencia, ¿no? Sacamos muy buenos amigos. Bueno, ¿qué compañero te ha enseñado tanto a nivel profesional y luego sabías que podías contar con él como persona y como amigo? Es que el proyecto, bueno, no, centrándome un poco más en Ecos, porque fue un proyecto más personal que en Punto Ebre, que lleva mucho tiempo y en todos tengo, puedo decir que grandes amigos, la verdad. Ecos siempre fue un proyecto peculiar en todos los sentidos. Lo digo porque en el plano personal todos crecimos, sobre todo en la relación que teníamos entre nosotros. Entonces nos retroalimentábamos en muchos sentidos, porque lo estábamos haciendo de cero. Era un proyecto que necesitaba un poco pensar juntos y hacer las cosas juntos, ¿no? Ya, como no estaba creado, yo no llegaba desde fuera, el proyecto está creado, tienes tus 8 horas, tienes tus contenidos y te vas a tu casa, esto era desde cero, hay que planificar, hay que crear una estrategia, pues ahí se crearon vínculos muy diferentes a los de que quizás se puede crear una relación normal, que luego evidentemente también en una relación normal puedes crear vínculos, pero esos vínculos eran diferentes y evidentemente yo aprendí, o puedo decir que todos aprendimos de todos una barbaridad. Yo aprendí de Fernando en muchísimas cosas a la hora de planificar los contenidos, de la identidad de marca, de cómo no había que salirse para saber constantemente que el día a día era lo fundamental para crear esa identidad, el trabajo con la gente que se venía, como te decía antes, cuidar al usuario, escucharlo, debatir con él todos los días. De Abel he aprendido un montón, ¿qué os voy a decir? Porque está ahora en la Real Sociedad, que es un tipo que sabe una barbaridad de fútbol y que ha llevado su carrera desde el plano más técnico, y de Quintana, pues que es el número 1 ahora mismo a nivel, para mí y para mucha gente, a la hora de desarrollar, como digo, su propia marca, el tener esa visión también empresarial, que lo está llevando él solo, y todas esas cosas yo creo que al final, como te decía antes, fue mi formación, y eso en el plano personal ha sido lo mismo. Tengo contacto con ellos y es algo que evidentemente me llevaré para siempre en todos los planos. Bueno, tú has comentado ya que Fernando Ajenjo estuvo desde el principio hasta el final. Hemos hablado también de Miguel y de Abel. ¿Qué supone para ti su marcha? Porque a mí me sorprendió bastante esa etapa en la que no estuvisteis parados en YouTube porque seguíais escribiendo y luego volviste y hicisteis un preguntas y respuestas y metisteis una pregunta mía que no recuerdo ahora mismo cuál fue, creo que estaba relacionada con el Mundial. Te quería preguntar eso, ¿qué supuso la marcha de tus dos compañeros en el tema de YouTube, que también es una faceta de la que vamos a hablar ahora, y la entrada de dos personas como son Adrián y David Peña? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, evidentemente, como te decía antes, como el proyecto era muy peculiar, también estaba muy personalizado en las marcas personales de los redactores. El contenido lo hacíamos juntos, pero por separado también ellos tienen mucha fuerza, tanto por separado, como te digo, como de manera conjunta, y había una marca creada de los tres, y evidentemente eso lo nota el proyecto, ¿no? Yo creo que es una etapa diferente, entonces tienes que empezar a hacer contenidos diferentes en base a la marca que traen Adrián y David, ¿no? Empezamos a hacer otro tipo de contenidos, buscamos otras posibilidades de cara a radio y YouTube, y fue un cambio importante, ¿no? Porque se llevan muchos años trabajando en un tipo de contenido que evidentemente dan forma a Abel y Miguel, conmigo y también con Fernando, y no es lo mismo a la hora de que en un medio mucho más convencional o grande que puedan salir dos personas de ese equipo. El cambio es completamente diferente, ¿no? Y sí que es verdad que con el paso del tiempo pues se empezó a notar que las cosas
tenían otros resultados o había que enfocarlo de otra manera. Y sí que es verdad que en el último tiempo pues ya yo creo que se dio o tuvimos la sensación de que era una etapa cerrada, que era un viaje fantástico de 10 años que duró exactamente y que era la oportunidad de seguir creciendo de otra manera y de manera un poquito más personal con otros proyectos, pero evidentemente ese tipo de cambios se notan y hay que afrontarlo de la mejor manera porque si se sigue creyendo en el proyecto hay que tener esas energías y seguir adelante. Bueno, sabemos que hace poco, desgraciadamente, Eco cerró. ¿Qué supuso para ti este cierre a nivel personal? Bueno, el día en el que lo anunciamos, evidentemente se juntaron muchas cosas. Es un día siempre muy complicado porque, como te decía, no lo sientes como un cambio más. Es un proyecto en el que has trabajado mucho tiempo y fue un día muy duro. Fue un día muy complicado y todos lo comentamos a nivel interno y porque la despedida, además, fue en consonancia con todo el seguimiento que la gente nos había brindado durante todos esos años. Entonces, es completamente proporcional todo el tiempo que te vienen acompañando. Cuando te despiden, pues cuanto más te despiden y más gente te despide con más cariño, pues ahí la sensación es muy complicada, ¿no? Pero evidentemente no es que no te vas de un día para otro. Había ya las semanas anteriores se venía hablando y bueno, se dio las circunstancias de que concordamos que era una etapa cerrada, que había que cerrar y como digo, el día que lo anunciamos fue otro día para recordar en un sentido u otro, un sentido diferente con respecto a otros contenidos, otros días importantes del proyecto, pero un día complicado y también muy bonito de vivir y de experimentar con la gente, sí. Bueno, si os parece, ya que nos has contado esta despedida, pues ya cambiamos un poquito de asunto. Comentamos antes el tema de YouTube. ¿En algún momento has pensado o se te ha pasado por la cabeza hacerte un canal de YouTube propio para, bueno, hablar tú de tenis y fútbol de una manera más individual y contarlo en un propio canal de YouTube? Es una herramienta que tengo en mente, sin duda, porque el audiovisual para mí es fundamental. No solo el podcast o la prensa escrita, el audiovisual es fundamental. Y bueno, hay cuestiones logísticas de estar en determinados espacios, de necesitar determinadas cosas, ciertas inversiones que tienes que pensarlas bien, ¿no? Y sobre todo planificación, ¿no? En este tiempo estamos aprovechando para eso y bueno, probablemente pueda surgir esa oportunidad, pero como te digo, es un proyecto que hay que tener muy claro porque este tipo de cosas cuando las inicias lo tienes que tener, como digo, muy claro porque afecta un poco a la credibilidad, ¿no? Porque tienes que tener muy bien planificado tu día a día y saber qué va a ser tu medio de comunicación o tu proyecto personal. Así que sí, yo creo que es una herramienta que está ahí y que vamos a ver si la podemos implementar o vamos haciendo otras cosas. Hay cosas ahí abiertas, pero como te digo, por cierto problema de logística ahora mismo no lo tengo planteado. ¿Y qué opinas del auge de las redes sociales? Hemos hablado de YouTube, también en Twitter tienes bastantes seguidores. ¿Cómo lo ves? ¿Estás planteado también hacer, por ejemplo, un Instagram como puede ser el de Miguel Quintana, que lo ha profesionalizado mucho más en estos últimos meses, contratando un diseñador? ¿Cómo ves las redes sociales? ¿Qué red social ves más útil actualmente? El tema de Twitch también con los directos, ¿qué te parece? Porque es curioso, ¿no? Como canales como la media inglesa que están tan acostumbrados a hacer directos, no se hayan pasado a una plataforma como Twitch, precisamente yo creo por el tema de seguidores, ¿no? De la hora de traspasar esos seguidores de YouTube a Twitch, quizás lo hayan hecho por pura estrategia, porque más que económicamente se está viendo que Twitch monetiza más y mejor. ¿Qué opinas en general de estas redes sociales? Bueno, todo lo que estás expresando yo creo que confluye en un punto y es que la labor del periodista ya no solo tiene que ser crear contenido, es manejarse en muchas otras situaciones.
Entonces, tanto a nivel estratégico como empresarial, si quieres llevar tu propio proyecto, te tienes que ir formando en muchos sectores, y eso evidentemente es algo que quizás no estaba hace años, hace no sé cuánto delimitar, pero no era así el modelo. Entonces ahora evidentemente todas esas cosas confluyen un poco en todo eso. A nivel de redes sociales, efectivamente, yo creo que es fundamental para la marca personal de cada uno. En mi caso, por ejemplo, personal, yo Instagram siempre lo he identificado como una red social diferente a la hora de crear contenido, pero evidentemente también se puede crear. Yo donde sí que creo que invierto o invierto el tiempo mayoritario, y donde los periodistas sí que tienen esa presencia a la hora tanto de compartir su contenido como informar o crear opinión, es Twitter, ¿no? Que es te da esa capacidad de inmediatez, sobre todo, ¿no? De comentar lo que pasa y sobre todo compartir ese contenido y crearte tu propia marca personal. En el caso del audiovisual, yo estoy completamente seguro que en el caso, por ejemplo, de la media inglesa o de proyectos que todavía no se han ido a Twitch, lo estarán midiendo y meditando muchísimo, porque ese tipo de paso, y más sobre todo la media inglesa que ha pedido o ha creado esa posibilidad de membresía, de pagar por ser miembro del canal. Claro, una vez has hecho esa decisión, has tomado esa decisión, no sé qué margen te queda para ir a Twitch. Puedes hacer directos, efectivamente, y yo creo que lo estarán pensando y no querrán limitarse por ahí, pero es que está claro que tienes que estar en todos sitios, porque al final la manera de financiarte viene por muchas situaciones, ¿no? Antes hablaba del tema del podcast. El podcast está generando esa sensación de industria, y a ver cómo llega todo a España, pero está claro que tienes que estar, yo creo, en todos los sitios, porque en todos la comunidad, si tienes una comunidad fuerte, te va a seguir, y es una manera de financiarte de todas las maneras posibles, como digo. Estuvimos entrevistando a José David López y él nos dijo que le agobiaba no poder ver tanto fútbol como a él le gustaría. ¿A ti te pasa algo relacionado con esto? Me río porque veo mucho fútbol, pero sí que es verdad que siempre te da la sensación de que, claro, por ejemplo, leo Andrés Onrubia o leo a gente que cubre otro fútbol que a mí no me da tiempo, porque cuando teníamos Liga Española yo cubría toda la Liga Española y Copa de Europa, y luego pues si analizo a un jugador veo muchos partidos suyos. Pero sí, claro, lees a Andrés que te dice que hay un jugador o un equipo que está haciendo determinadas cosas, o la llegada de André Villas-Boas al Olympique de Marsella, un entrenador que a mí me gusta mucho, que ha triunfado con el Oporto, que ha seguido a Mourinho, y no puedes ver qué está haciendo. Pues sí, efectivamente te da la sensación de que te falta tiempo, ¿no? Pero luego también es verdad que tienes que ser consciente de que la energía que uses para cubrir sea al 100%. Si vas a cubrir algo fuera de hora, o ya yendo un poquito con la lengua fuera, no merece la pena, porque eso se va a notar. Lo vas a transmitir, que no le vas a dedicar el mismo tiempo, y entonces hay que centrarse bien en lo que tú quieres cubrir, en lo que quieres transmitir, y aprovechar el tiempo también, y tener capacidad para respirar, estar con los tuyos y organizarte bien. Pero sí, yo comparto con José David que siempre nos queda un poquito de espacio que nos falta espacio para no solo ver fútbol, sino también para ver a lo mejor un partido de tenis o ver una película. Siempre nos falta espacio, ¿sí? Una pregunta que, bueno, que siempre me gusta hacerle a nuestros entrevistados, gente que está muy ligada al fútbol. Y bueno, como árbitro, pues tengo también un punto de vista diferente a lo que comentan muchas personas, ¿no? Preguntarte sobre el tema de la implantación del VAR. Mucha gente y muchas personas, las que hemos entrevistado, nos dicen que quizás no esté al 100% todavía para usarse, le falta en algunos aspectos algo que mejorar. Y bueno, como decimos, hemos recibido diferentes opiniones, ¿no? Gente que decía que sí, que algo que era implantar justicia siempre está bien, y gente que decía que quizás la esencia del fútbol la quitaba en algún sentido, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Bueno, yo tengo que reconocer, siendo honesto, que no estoy tan profundamente formado como gente que a lo mejor sí le ha dedicado más tiempo
a tener una opinión formada, ¿no? Yo lo tengo que decir en el sentido de que cuando, si creo que estoy completamente capacitado para dar una opinión, me voy a formar sobre ella. Mi experiencia como periodista y como, al final, alguien que ve mucho fútbol, que lo viene viendo durante muchos años, que creo que también es válida, evidentemente, creo que efectivamente la tecnología era algo que estaba demandando, porque creo que el fútbol, además, es verdad que es para mí el deporte más relacionado con el azar que hay, y eso es un componente tremendo para generar marca. Me parece que eso no lo tienen tantos deportes, sinceramente, y que ese componente de azar crea muchas situaciones que no se pueden controlar y crea muchas oportunidades también, pero evidentemente yo pienso en determinadas situaciones, pensando en ser un futbolista, que tienen que estar, si se puede, en la medida de lo posible, más controladas, ¿no? Porque al final esto es deporte de élite, hay muchísimas sensibilidades y mucho dinero de por medio, y la tecnología tiene que entrar. Luego, si vamos caso a caso y de qué manera ha entrado el VAR al fútbol, seguramente es que está en una fase muy, vamos, en los inicios, o sea, le queda una cantidad de recorrido enorme. Mi mayor duda, y esto sí que es verdad que soy un poquito pesimista, es que no nos demos cuenta o no se den cuenta los que están detrás del VAR que no solo el desarrollo de la tecnología es importante o acertar con en qué momentos del juego se tiene que entrar el VAR, sino con evidentemente que eso no derive en manipulaciones o en situaciones alejadas de lo que es la propia acción, ¿no? Y evidentemente eso yo creo que no, sinceramente, yo creo que no tiene solución, porque es parte del modelo de negocio el intentar establecer desde ahí, desde dónde se equivoca el VAR o de los errores del VAR, ya se crea el contenido. En muchas situaciones periodísticas ya se crea el contenido, ya se crea la manera de polarizar a la gente, de enfrentarla, y eso me parece complicado, porque ya te digo, eso viene de muchos años atrás, y eso no se lo vamos a quitar a quienes quieren que siga. O sea que para mí es fundamental la tecnología en el fútbol, y espero que mejore mucho, porque creo que evidentemente tiene fallos, y que esperemos que se pueda desarrollar de la mejor manera, pero creo que era algo necesario y que creo que el deporte de élite lo necesitaba imperiosamente. Sí. Y con el tema de los ERTE y de la crisis que están sufriendo muchos equipos, mucha gente que quizás no era consciente se está dando cuenta que el fútbol no solo engloba a los futbolistas y a los aficionados, sino que hay muchas profesiones por detrás. Que te quería preguntar, a nivel de influencia del juego, ¿qué profesión crees que está más infravalorada? Nos encontramos con fisios, psicólogos, segundos entrenadores, entrenador de porteros, incluso utilleros, que vemos como muchos futbolistas tienen una relación casi parental con muchos de ellos. A nivel de influencia, ¿con quién te quedas tú? Vale, para un momento que tengo que cargar el ordenador que me está avisando, y lo cargo y contesto, ¿vale? Un segundo. He hecho esa pausa para que luego os dé tiempo a... Pues es una muy buena pregunta, porque para mí una de las grandes claves de la profesionalización, y te lo digo como periodista de fútbol, pero también de tenis, que lo estamos viendo en los últimos 10 años, y es que precisamente se está dando cuenta el profesional de que todo avanza muy rápido y necesita cada vez más especialización de determinados perfiles. En el mundo del fútbol, mismamente, hace poco escribí un texto del Borussia Dortmund-Bayern, y el gol de Joshua Kimmich viene porque detectan que el portero da 2 pasos hacia adelante. Hay un patrón de que el portero detecta que cuando la pelota está muy cerquita de la frontal del área, el portero, Burki, da 2 pasos hacia adelante. Y eso te explica el nivel de detalle que se llega en el deporte de élite. Bueno, por cerrar la acción, Joshua Kimmich ve que es adelante, entonces supera por elevación, hace una vaselina y le marca gol, ¿no? Entonces, esto tiene que estar a la orden del día en el deporte de élite. La especialización de los perfiles es cada vez... hay que marcar la diferencia en cualquier momento, porque todos están trabajando 24/7 para intentar estar a la altura, cada uno en sus objetivos, cada equipo en sus objetivos. Y con respecto al perfil que puede estar
un poquito infravalorado o que puede estar no tan presente, para mí, fuera del terreno de juego, de los que no están presentes en el terreno de juego, me parece que empieza a marcar la diferencia una buena secretaría técnica, que está mezclado un poco con dirección deportiva, pero bueno, dirección deportiva ya engloba más cosas, ¿no? Porque ya va a proyecto, a modelo de juego, pero una buena secretaría técnica, se está invirtiendo mucho en secretaría técnica, cada vez más perfiles, y no todos que vienen de la formación pura de entrenador, sino gente de otros sectores, de otras profesiones que le dedican muchísimo tiempo al análisis. El Big Data ahora está muy presente a la hora de filtrar perfiles. Eso es otro perfil que, desde mi punto de vista, facilita mucho las tareas del director deportivo. No sé si lo habéis podido ver, pero recomiendo mucho el documental que tiene Amazon sobre el Leeds United de Marcelo Bielsa y Víctor Horta, el director deportivo que es español, estuvo trabajando con Monchi, y es muy interesante todo lo que cuenta de cómo ha cambiado la profesión y de cómo se marca la diferencia con un dato, con una serie de datos, con un perfil concreto, con la detección de talento. O sea que por ahí yo creo que es un perfil que, en la medida de lo posible, porque no todos los equipos se lo pueden permitir, evidentemente, ni mucho menos si nos vamos a segunda división, tercera, creo que es un perfil que en el fútbol de élite está cada vez más demandado, y yo creo que ya se ha quedado para siempre, se va a quedar para siempre. Y dos preguntas más, Alejandro. Hablar de tenis. Tú eres muy conocido por el tema del fútbol, bueno, el tema del periodismo deportivo enfocado al fútbol, pero te quería preguntar también sobre tu faceta como periodista de tenis, porque no es tan conocida. Háblanos de tu proyecto de Punto de Break, háblanos de tu experiencia en un deporte como es el tenis, que se sigue bastante en España por el tema también de Nadal, ¿no? De Rafa Nadal. Y preguntarte si cuando pase esta generación dorada, aparte de Nadal, con tenistas como Bautista, por ejemplo, que hace poco, bueno, tuvo también problemas personales, pero finalmente dio la cara y se ha visto también que es uno de los tenistas, en mi opinión, más infravalorados. Preguntarte si crees que va a pasar algo como en la Fórmula 1, que quizás si Rafa Nadal baja el nivel o desaparece, se retira, si va a pasar, por ejemplo, como con Fernando Alonso, que la Fórmula 1 en España se va a dejar de ver, se va a seguir viendo, ¿no? Pero va a reducir su audiencia. Bueno, en lo periodístico, y ahora seguimos con esto que comentas, que es muy interesante, en lo periodístico, yo siempre, entre muchas cosas que a lo mejor me preguntan o para saber un poco cómo es mi experiencia en el periodismo de tenis, no se deben hacer comparaciones, pero, por ejemplo, en el mundo del tenis se tiene un acceso, porque tampoco es tan mediático, evidentemente, se tiene un acceso al profesional muchísimo mayor. Tú puedes acceder al profesional, no te digo Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, porque esos perfiles no, y siempre van a ir a medios mediáticos a hacer entrevistas, pero el acceso al profesional es mucho más cercano, y eso se agradece, ¿no? Porque en el fútbol es más difícil, el fútbol tiene otras circunstancias muy buenas por otro lado, pero cuando yo hago tenis o cuando cubro un torneo, pues se agradece mucho que en un torneo tú estés muy cerca de ellos. Entonces tú te acercas al supervisor de la ATP o de la WTA, le pides un jugador o le pides varios, y te van a ofrecer seguramente siempre 10, 15 minutos o los que sean, porque están disponibles para ti. Entonces eso es una faceta que a mí me gusta mucho del periodismo de tenis, y con respecto a lo que tú comentabas de esta era, sí que es verdad que estamos viviendo un momento muy particular, y yo creo que hemos sido unos privilegiados de vivirlo, pero aunque se vaya a alargar todavía más, es sin duda hay una pequeña parte de incertidumbre, tanto a nivel global como a nivel España, a nivel nacional, porque yo no tengo ninguna duda de que España va a seguir generando buenos tenistas, aunque hay problemas en el tenis base de financiación y de metodología, pero va a seguir porque hay cultura, y el competidor español es bueno y hay muy buenos entrenadores, pero la atención va a caer.
va a caer, yo lo sé porque lo notamos, y cuando falta un torneo Nadal porque es baja, en nuestra web la atención cae, las visitas caen, la interacción cae, y es verdad que es un deporte que se ha generado un tipo de aficionado que sigue al jugador. También hay muchos que siguen al deporte, pero siguen mucho también al jugador. Entonces, cuando esos jugadores se vayan, será tarea de otros, yo creo que muy difícil, porque les ha tocado ser los siguientes a estos tres, generar esa atención. Así que yo creo que el tenis en España va a tener siempre su cultura, porque yo creo que la Fórmula 1 no tiene tanta cultura, entonces va a haber aficionados, pero evidentemente cuando se vayan al, vamos a notar, como tú dices. Es algo curioso que también se está viendo en el fútbol. Bueno, en el tenis es más normal el hecho de seguir solo a un jugador, pero en el fútbol también lo estamos viendo con muchas personas que son más de jugadores que de equipo. Ya para acabar, Alejandro, me gustaría preguntarte sobre tu faceta de maestro. Al principio del proyecto de la radio tuvimos ayudándonos a Carlos, que desde aquí le mandamos un saludo, que bueno, él es licenciado en periodismo y ahora está estudiando las oposiciones para ser profesor de lengua de instituto. Ha hecho como, irónicamente, el cambio inverso al que has hecho tú. ¿Por qué hiciste ese cambio? ¿Por qué crees que sin conocer a Carlos, que también es un punto de vista interesante, crees que ha elegido estudiar las oposiciones? ¿Cómo ves esta curiosa situación? Bueno, en mi caso personal, yo creo que la pasión por el periodismo se despertó más tarde de lo que quizás era recomendable, en el sentido de pues llevar una línea un poquito más estable de formación, de experiencia, ¿no? Entonces, yo estudié en Magisterio de Educación Primaria, me gustaban los niños, pero evidentemente no tenía ninguna experiencia, y cuando hice las prácticas, pues te encuentras con 25 chavales delante tuya durante 6, 8 horas que tienes que gestionar, que tienes que, pues como te decía antes en el periodismo, tienes que tener vocación. El magisterio y la pedagogía, aunque la tengamos todos un poquito a nivel personal, para dedicarte a ello 30 o 40 años, tienes que tener vocación. Y yo me di cuenta en las prácticas que, por suerte, me di cuenta a tiempo de que quizás no era lo mío. Y en paralelo a ello, mientras yo hacía prácticas, yo ya estaba empezando con los blogs, como dije antes, y bueno, empecé a cultivar esa vocación y cambié un poco todo, pero es cierto que mientras se tenga ese tiempo y esa capacidad de poder escucharte un poco y decir, oye, que esto no, a lo mejor no es lo mío, no pasa absolutamente nada, buscas otro camino, pero eso sí, hay que formarse, invertir energía, como siempre digo, y a por todas, evidentemente, aunque, como digo, también es importante, sería lo ideal que tu pasión se descubriese pronto para que desde un primer momento nos pudiésemos dedicar a ello. Nada más, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que te vaya bien en tus nuevos proyectos y esperamos que bueno, Eco vuelva, con o sin ti, pero bueno, que vuelva porque, como he dicho, a mí personalmente me ha marcado mucho como tú has dicho, ¿no? En la marca personal de cómo hacer periodismo. Y así que nada, eso, que te vaya bien tanto con el fútbol como con el tenis, todo enfocado al periodismo como siempre y mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, por el proyecto que me habéis contado que estáis haciendo día a día con todos los invitados que hacéis, por cómo habéis planificado la entrevista, que luego os comentaré un poquito si por un poquito más calmado me gustaría comentaros algo más calmado, como digo, y muchas gracias de verdad por este tipo de cosas, porque son muy necesarias, y que mucha suerte a vosotros también, que podáis encontrar la pasión que os mueva, sea cual sea, porque con eso se hace, de verdad, es mucho más fácil, porque las cosas al final no van a venir rodadas, y ese motor, esa energía siempre viene de dentro. Si la tienes, aunque haya dificultades, se sale y generas, como digo, esa carrera que seguramente vosotros tendréis. Así que muchas gracias y os escucharé a partir de ahora, a partir de mañana, ¿vale? Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.